Es bueno también aprender cómo aplicar la matemática a las cosas de la vida real, especialmente a la solución de problemas, y ese prácticamente es el trabajo del perito contador y administrador, ¿verdad? Encontrar los errores o, si es posible, prevenir los errores. Es mejor ser, ¿verdad?, proactivo que reactivo, pero cuesta un poco. La disciplina tarde o temprano vence a la inteligencia, y recordando las reglas que hay que seguir para solucionar una función, tendremos éxito. Por ejemplo, tenemos este problema y dice, un camión se encuentra a 20 kilómetros de un puente. Si marcha hacia el sur con una velocidad de 40 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, y mantiene su velocidad constante. Palabra clave, constante, la velocidad no cambia. ¿A qué distancia del puente se encontrará al cabo de 1 hora? Y al cabo de 2 horas, 3 y 7 horas. ¿Sí? Entonces, ese es el nombre que le damos a un numeral, o literal a veces, que nunca cambia de valor, constante. Y al que cambia de valor, número o literal que cambia de valor, pues, hay cositas que hacen que un número cambie de valor, ¿verdad? Subíndices y exponentes, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué nos da. Y lo primero que tenemos que hacer es una tabla. Vamos a armar una tabla para entender más el concepto. Voy a tratar de hacerla lo más simétrica posible. ¿Okay? Y vamos a tratar de hacer acá. Aquí vamos. Nuestra tabla, y acá está. ¿Sí? Vamos a hacer arreglos. Ahora bien, la tabla es necesaria para llevar un orden, ¿sí? Vamos a utilizar una regla más pequeña. Los títulos son muy importantes. Y tenemos, quiero ver, al cabo de 1 hora, 1, 2, 3, 4. 4, ¿sí? Espacios acá, les vamos a llamar. Recuerden que tenemos columnas y 1, 2, 3, 4. Como pueden ver, ya tenemos nuestra tabla y ahora vamos a escribir nuestros títulos. Aquí va a ir lo que cambia, ¿sí? La variable. Las horas cambian. Mira, 1, 2, 3 y 7. Va cambiando. Y aquí va a ir la distancia. Lo que buscamos y lo que sabemos, ¿sí? Aquí va a ir 1 hora, 2 horas, 3 horas y 7 horas. Aquí va a ir la función que vamos a utilizar. La vamos a llamar f de x. ¿Qué buscamos? La distancia. La distancia es x. Pero tiene que haber una ley de correspondencia. Tiene que haber una función. Tiene que haber una operación que me diga qué hacer con lo que yo conozco para encontrar lo que ando buscando. Y esa operación está en el problema. Desglosémoslo. Y dice que el camión ya se encuentra a 20 kilómetros del puente. O sea que ya tiene 20 kilómetros recorridos. Y que va a una velocidad de 40 kilómetros por hora. O sea que en 1 hora
avanza 40 kilómetros. Y en 2 horas pues, se multiplica por 2, ¿verdad? Ahí está la clave, en saber escribir la operación que tienes que hacer para encontrar y, ¿sí? Entonces, f de x es igual a, ya tengo 20 se lo tengo que sumar a todos, cada uno de estos. Entonces, escribo el 20 más, 20 más, 20 más, ese no cambia. 20 más, el 20 es una constante, porque está a 20 kilómetros del puente, ya avanzó 20 y dijo, bueno, voy a avanzar más. Ahora, ¿qué dice? 40 kilómetros por hora más 40 kilómetros, lo voy a multiplicar con una hora, lo voy a multiplicar con 2 horas, 3 horas y 7 horas. Entonces puedes ver la operación. F de x es igual a 20 más 40 multiplicando a x. ¿Sí? Claro, cuando tienes un numeral, una constante, los paréntesis vienen de más. 40x. ¿Sí? El valor que le des a x lo reemplazas en la operación y ejecutas la operación para ver qué te da. ¿Estamos? Entonces, operemos. Y decimos que en una hora, o sea, mira, f de qué? F de 1 es igual a 20 más 40 por 1, que es igual a 40 por 1, 40 más 20, 60 kilómetros. ¿Notas? La variable es la que cambia. La constante es la que nunca cambia. Ahora f de 2, 2 horas. F de 2 es igual a 20 más 40 por 2, 80 y 20, 100 kilómetros de distancia. Va a estar a 100 kilómetros cuando pasen 2 horas. ¿Notas? 3 horas, F de 3 es igual a 20 más 40 por 3, 120 y 20, 140 kilómetros. Y 7, en 7 horas, f de 7 es igual a 20 más 40, 7 es igual a 28, 280 y 20, 300 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ¿tu respuesta cuál sería? ¿Sí? El camión en una hora estará a 60 kilómetros de distancia del puente. En 2 horas a 100, en 3 horas a 140. ¿Notas? En función de X aparece Y. Ahora, ¿encuentras algún patrón aquí? Sí. La variable siempre te va a dar el patrón, pero aquí hay un salto grande. Se quiebra el patrón. ¿Sí? Recapitulemos. La variable es lo que cambia y la constante es lo que nunca cambia. En este caso 20 y 40. Y había una palabra clave que te dice constante. Mucho ojo en cómo lees el problema. Y así es como solucionas, ¿sí? Una función. Te la están dando, pero tú tienes que aprender a leerla y escribirla. Ya que conocemos, ¿sí?, la respuesta, o sea, Y, X ya la conocíamos. X es 1, 2, 3 y 7, que en este caso son horas. Y Y, bueno, Y es 60, 100, 140 y 300. Ahora podemos armar una tabla que represente los pares ordenados. Mira, la variable independiente, X, no depende de nada. Y la variable dependiente depende del valor de X. ¿Sí? Cuando X es 1, Y es 60. ¿Sí? Cuando X es 2, Y es 100.
Cuando X es 3, Y es 140. Y cuando X es 7, Y es 300. Y así es como armas la tabla de los pares ordenados. Mira. Y aquí ya puedes hacer el diagrama sagital. Unos le llaman diagrama de Venn porque se parece. Pero ya puedes hacer tu diagrama sagital. Tu dominio y tu contradominio. Dominio. X. Contradominio. Y. Y todo esto en F. O sea, F, F de X. ¿Cuáles son los elementos del dominio? Aquí están. 1, 2, 3 y 7. Dominios de Y, 60, perdón, elementos de Y, 100, 140 y 300. Ahora graficamos la función en el diagrama sagital. Recuerda que hay varias formas de graficar. Aquí está una, aquí está otra. Esta es otra, pero esta es la gráfica de la solución. Este ya ha solucionado todo. Aquí estamos solucionando, ¿verdad? Entonces, uno, mira, tiene relación, ¿sí?, con 60. Estamos graficando, ¿sí? Como que ya no pinta, vamos a cambiarlo. ¿Notas? Y ese es el diagrama sagital. Ahora bien, falta una forma más de graficar. Y con esa terminamos lo que son las clases de funciones. Por cuestiones de espacio tuve que borrar, ¿verdad?, la solución. Pero, primero Dios, ya tendremos un pizarrón más grande. Entonces, tenemos la tabla. Y de la tabla podemos pasar a graficar, ya sea sagital o plano cartesiano. Y como todo es positivo, nos concentramos en la parte positiva del plano cartesiano. El cuadrante número 1. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. En contra de las agujas del reloj. Entonces, nota, X. ¿Cuál es el eje de las X? Horizontal. Mira, las horas. Vamos a llamarle X. ¿Y cuál es el Y? Pues lo de abajo, vertical. Vamos a llamar Y. ¿Verdad? ¿Estamos? Entonces, ahora bien, ¿cómo graficamos? Fácil. Nos vamos a X y el primer elemento es 1. Lo encontramos aquí. Cuando X es 1, Y es 60. Dice. Aquí está y vamos a decir que como arribita, ¿verdad? ¿Sí? Mira. Está después del 50, 2, ¿sí? 100. Entonces podemos hacer esto con tu regla, mira. ¿Notas? 3, 140. Puedes ponerte en el 3. ¿Ves el 150? ¿Sí? Enviamos por acá. ¿Sí? 7, 300. Entonces viene el 7. Y el 300 está como por acá. ¿Sí? ¿Qué hacemos ahora? Unimos todos los puntos. ¿Ven? ¿Sí? Partiendo desde el origen. ¿Cuál es el origen? 0. ¿Verdad? Es más fácil en tu cuaderno, pues tienes cuadrícula. ¿Verdad? ¿Notas? La gráfica que te da. Primer punto, segundo punto, tercer punto. Como puedes ver, esta gráfica nos dio
una línea recta, y va creciendo, creciendo hacia arriba. Y así es como graficamos la función, así es como solucionamos una función y así es como lo aplicamos a la vida real. Hay muchos más ejemplos, pero el tiempo es oro. Como dicen, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Así es que dejémoslo ahí por ahora. Van a haber unos pocos ejercicios y seguimos con estadística comercial, ¿verdad? Esa es parte de la estadística comercial.